אתה, העולם הוא חבל דק מאוד, לנשום עמוק, להיות מי שאתה, ואז לרקוד. לא לעומת ולא כנגד, גם לא ביחס בתוך הרעש תמצא שקט ותעלה למעלה, למעלה, למעלה. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, los enlaces de Facebook, y de igual manera te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua, en donde eventualmente estaríamos transmitiendo. Hoy quiero compartir contigo una historia titulada Aquí hay gato encerrado, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Segunda de Crónicas 7:14. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua y dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Recientemente me invitaron a predicar a una serie de iglesias en algunos estados del centro y sur de la República Mexicana. Todas ellas iglesias hermanas, pertenecientes a una misma denominación, y cuyos miembros fundadores vinieron precisamente del extranjero, de los Estados Unidos de Norteamérica. Fueron unos días maravillosos y una estancia fabulosa. Y al llegar a una de las más importantes y bellas capitales de uno de los estados más hermosos de México, llegaron por mí a recogerme un par de varones y una dama, que viene siendo algo así como el brazo derecho de la pastora, de la esposa del pastor, quien en su ausencia, por encontrarse en los Estados Unidos de Norteamérica, es ella quien preside las reuniones en la iglesia. Y mi primera impresión al ver a las 3 personas que llegaron por mí a recogerme, una vez que utilicé el escáner divino, es decir, el don de discernimiento de espíritus, rápidamente le comenté a mi Adonai: Señor, definitivamente a la iglesia a la cual pertenecen estas personas es una iglesia de sana doctrina. Basta con mirar a través de las ventanas del alma de estas personas que han venido a recogerme, Señor. Le comenté a mi Adonai en mi interior. Son personas abnegadas y que definitivamente tienen un temor reverente hacia ti, amado Abba. Y mientras nos presentábamos, yo seguía dialogando simultáneamente con mi Adonai en el interior de mi alma. Y antes de proseguir con nuestro viaje vía terrestre, hicimos una leve parada para llegar a saludar a unas personas, a cenar y aprovechar también la visita para orar por una persona que recién acababa de salir de una cirugía de su rodilla. Y para gloria del Eterno, una vez que la ungí y oré por ella, esa noche recién había salido de su cirugía, pudo descansar en los brazos del Eterno sin dolor. Y una vez que nos despedimos de las personas que amablemente nos atendieron a cenar en aquella casa de la capital, de uno de los más hermosos estados de la República Mexicana, proseguimos nuestro camino en el automóvil de una de las personas que había ido a recogerme. Fue un trayecto de aproximadamente 1:30 hacia el interior de aquel estado. 2 varones iban al frente del vehículo
y la hermanita, que es algo así como el brazo derecho de la pastora, íbamos en el asiento trasero de dicho automóvil. Y entre todo lo que íbamos conversando, ella me comentó de manera puntual: tenemos tiempo orando en la iglesia, solicitándole al Señor que usted pudiese venir a visitarnos. Y he aquí la hermana Elsa, hasta que se nos hizo que pasase a visitarnos. Yo le respondí que de igual manera nosotros habíamos estado orando y que los tiempos son del Eterno, y que después de meses de estar orando, el Señor finalmente había agendado la cita. Finalmente nos estábamos conociendo en persona, dado que la amada hermanita y yo habíamos estado dialogando eventual y esporádicamente vía telefónica, junto con otra amada hermana, oriunda del mismo lugar, pero que radica actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que algunas personas viajaron de los Estados Unidos de Norteamérica, yo viajé del norte de México y todos acordamos previamente en reunirnos en el centro del país en estos días, justamente en estas semanas pasadas. Y aproximadamente 1 hora y 30 minutos después de haber emprendido nuestro viaje de la capital de ese estado, llegamos a nuestro destino al interior del mismo estado. Ya nos estaba esperando la pastora y sus hijos. Y para gloria del Eterno fui hospedada en la casa pastoral todos los días que estuve predicando en esas entidades. Un par de entidades federativas, departamentos o estados, como le llamen en tu país. Y una vez que nos hubimos saludado y presentado, la pastora, sin perder mayor tiempo, me pidió que me sentara para darme el itinerario de las prédicas que se iban a llevar a cabo en diferentes iglesias y diferentes estados, departamentos o entidades federativas. Así que rápidamente tomé nota, lo coloqué en la agenda y de inmediato lo envié al departamento de coordinación de nuestro ministerio mismo, que se encuentra en Lima, Perú. Y cabe mencionar, desde que nos encontrábamos en la capital de dicho estado, me mencionaron que el culto en su iglesia empezaba a ciertas horas. Así que teníamos justamente el tiempo para llegar a la iglesia y predicar. Dado que yo les había mencionado que no deberíamos de perder el tiempo, sino todo lo contrario, que tratáramos de optimizarlo. De modo que cuando llegamos a nuestro destino ya el culto había iniciado. Se encontraban precisamente en la alabanza y prácticamente llegué a la iglesia y un par de cantos después empecé a predicar para gloria de mi Abba Kadosh. Y en los días subsecuentes fue de la misma manera. Nos estuvimos desplazando a diferentes iglesias para predicar. Y en los espacios libres, en el tiempo que no había prédicas, pasábamos a ministrar a las personas que se habían inscrito con la pastora para tal motivo. Y entre las varias ministraciones que tuvieron lugar en aquel hermoso estado, una particularmente llamó muchísimo mi atención. Y es que la pastora, quien tenía la agenda de las ministraciones, me había informado que íbamos a pasar a un cierto domicilio a orar por una enferma. Claro, respondí. Así que, acompañadas del brazo derecho de la pastora, de otra hermanita que había llegado de los Estados Unidos, oriunda del mismo lugar, y de la pastora, caminamos las 4 mujeres todas unidas hacia el domicilio de la mujer enferma. Y así que llegamos, de inmediato nos abrieron el portón de la propiedad. Y una vez que caminamos unos 40 metros, terreno o propiedad adentro, había una serie de casas separadas unas de las otras, pero dentro del mismo terreno. La hermanita de la mujer enferma nos llevó a una cierta casa dentro de esa propiedad.
y ahí se encontraba una mujer sentada en el sofá, una mujer quizá rondando sus 60 años. Su hermana de sangre se sentó a su lado, y mientras yo la saludaba, su hermana me mencionó que no escuchaba bien. Me refiero a la hermanita que estaba enferma. No escucha bien, me mencionó su hermana de sangre. Tampoco ve bien, se está quedando ciega. Es decir, ni oye bien ni ve bien. Además tiene diabetes y alta presión. ¡Guau!, pensé en mi interior. Esta mujer sí que está sumamente enferma, le comenté a mi Adonai, mientras escuchaba con atención de manera simultánea lo que la hermana de la enfermita me mencionaba. La pastora, el brazo derecho de la pastora y la dama que nos visitaba del extranjero oriunda del mismo lugar, se sentaron ahí junto a la enferma en un costado lateral, mientras yo me había sentado en un sillón de frente a donde se encontraba la mujer enferma de aproximadamente 60 años de edad. Así que rápidamente tomé mi espada, me refiero a la Biblia, mientras en mi interior le solicitaba a mi Adonai que me diese dirección al respecto de lo que estaba sucediendo en el tal lugar. Y oh sorpresa, al abrir mi Biblia, mi Adonai me dio 2 de Crónicas 7:14. Y de manera simultánea, como Él suele hacerme, me empezó a revelar a fondo lo que estaba sucediendo y aconteciendo en aquel lugar con aquella mujer enferma. Mientras yo miraba a la mujer atónita, y mi Adonai me revelaba a la velocidad de la luz todo lo que la mujer había estado haciendo en el secreto. Debo admitir que me turbé, porque a la misma velocidad que mi Adonai me da la revelación, a esa misma velocidad yo le empiezo a cuestionar más de 1000 preguntas. Y mi Adonai empezó a decirme, ella se necesita humillar. Ya lo sé, Señor, le respondí en mi interior. Teniendo tantas enfermedades, definitivamente ha de tener muchas puertas abiertas, le ha de haber otorgado mucho derecho legal al enemigo para que esté enferma y en esta condición. Y hasta ahí todo me parecía perfectamente normal. Claro, Señor, llevaré a esta mujer a hacer una oración para que te pida perdón y se humille delante de tu presencia. Pero la revelación de mi Adonai no concluyó ahí. Él prosiguió revelándome todo lo que esta mujer había venido haciendo en el secreto, de modo que por unos segundos me turbé. Sinceramente no sabía yo qué responder, no sabía yo qué decir. Me habían informado que nos disponíamos a visitar ese hogar para orar por una enferma, para que mi Adonai restaurase su salud, pero estando ahí in situ, mi Abba Kadosh me empezó a dar otro tipo de revelación. Padre Santo, exclamé en mi interior, no lo puedo creer, Señor, que esta mujer, quizá ya rondando sus 60 años, si no es que más, haya venido practicando tales pecados. Solo lo creo, Abba Kadosh, porque tú me lo estás revelando. Definitivamente, Señor, esta mujer debe humillarse delante de tu presencia. Qué terrible que después de estar practicando tales pecados y encontrarse en este grado de enfermedad, al punto que tienen que estarla cuidando porque ya no ve bien, ya no escucha bien, la están dializando inclusive y está ingiriendo una cantidad de medicamentos que es factible que le estén dañando más su organismo en lugar de sanarla. Y en la expresión de mi cara fue tan evidente la revelación del Altísimo. Volteé a ver de inmediato a la pastora un tanto sorprendida, y ella con su cabeza asintió afirmativamente, sin que yo le hubiese pronunciado palabra alguna.
Solamente al ver mi rostro totalmente ofuscada y sorprendida, la pastora, a través del discernimiento que mi Adonai le ha dado, comprendió que mi Adonai, estando in situ, me había revelado el verdadero pecado de la mujer. Y sencillamente asintió con su cabeza, expresándome que era verdad lo que el Señor me había revelado. De inmediato volteé a ver a la segunda dama, el brazo derecho de la pastora. Ella, al ver mi rostro, agachó su cabeza sumamente avergonzada. Otra mujer con discernimiento que había entendido que estando ahí, mi Adonai me había revelado el verdadero trasfondo del pecado de la tal mujer. De inmediato, acto seguido, volteé a ver a la tercera dama que había viajado desde los Estados Unidos e hizo lo mismo que la segunda hermanita. Ella, un tanto avergonzada, agachó su cabeza, bajó su mirada. Nos encontrábamos en aquel hogar 6 mujeres, 4 que habíamos llegado de visita, la enfermita y la hermana de sangre de la enferma. Y así que mi Adonai me había dado la revelación de lo que acontecía con aquella mujer enferma, y una vez que vi las 3 caras de la pastora, de la otra hermana que es como su brazo derecho, y de la hermana que nos visitaba de los Estados Unidos, solamente al verles las caras y sus reacciones, confirmé con muchísima pena que mi Adonai estaba como siempre en lo correcto y que su revelación acerca de la tal mujer enferma era totalmente fidedigna. Y unos 3-4 segundos después, segundos que me tomaron ver las reacciones de la pastora, de su brazo derecho y de la mujer visitante, reaccioné y dije con una voz sumamente contundente: aquí hay gato encerrado. A lo que la pastora de inmediato respondió: sí. Claro, respondí, aquí hay gato encerrado y no me digan que no. Mientras el otro par de hermanas consentían con su cabeza. Yo le dije a la hermana de sangre de la enferma que se acercara a su oído y le empezara a hablar todo lo que yo iba a expresarle. Dígale, por favor, que aquí hay gato encerrado, exclamé. Y proseguí diciendo: amadas, les voy a pedir de favor que salgan de la habitación y me permitan ministrar a esta hermana a solas. Y todavía ni siquiera les había terminado de informar cuando las 4 hermanas al unísono ya se habían parado e iban desfilando en fila india fuera de la habitación. Se alojaron en la habitación contigua y empezaron a orar. En ese momento supe que todas las hermanas que estaban saliendo de la habitación tenían conocimiento o sospecha de lo que esta mujer enferma había venido practicando en el secreto. Sin embargo, no se me había dado aviso más que de pasar a orar por la mujer porque estaba enferma de algunos temas, tales como alta presión, diabetes, sordera y ceguera. Pero mi Adonai, que revela lo profundo y lo escondido, tuvo a bien revelarme el pecado que estaba practicando esta mujer en el secreto. Justo al estar ahí, in situ, y una vez que habían salido las 4 damas, las 4 hermanas, incluyendo a la pastora, me acerqué al sofá en donde se encontraba la hermanita prácticamente ciega y sorda. Y le dije: amada, usted debe de arrepentirse. Ya prácticamente se encuentra en el ocaso de su vida, con múltiples enfermedades, inclusive la están dializando, y nunca jamás mi Adonai me había hablado de esta manera. Mi Adonai está airado con usted, porque le ha dado un sinnúmero de oportunidades para que usted le pida perdón y se humille delante de su presencia y le confiese su pecado,
y usted se ha negado a hacerlo. Rotundamente le ha dicho mi Adonai que no se va a humillar y que prefiere seguir en su pecado. Y amada hermana, proseguí, yo no voy a orar para que Yahweh le sane de las múltiples enfermedades de que usted padece. Mi Adonai me está dando la instrucción en este momento de que ore y la lleve en oración para que usted le confiese su pecado, le pida perdón y se humille delante de su presencia de una vez por todas, porque amada, proseguí, a usted le queda poco tiempo de vida y hoy es el tiempo aceptable para que usted se humille delante de la presencia del Eterno. Y si le da pena externar o expresar delante de mí su pecado, puede hacerlo en voz baja. El asunto es que lo tiene que confesar con su boca, no en su mente. Confiésele al Señor lo que Él ya sabe y lo que yo ya sé y lo que inclusive usted sabe porque usted es quien lo practica. Y pídale perdón, amada hermana, y apártese de su pecado. Y apenas me había sentado junto a ella en el sillón en donde ella se encontraba con un bastón a un lado, y empezó a llorar amargamente. Y mientras yo intercedía simultáneamente por la mujer, ella empezó a confesar audiblemente que le pedía perdón al Eterno por la manera como había tratado a su madre, por haber deshonrado a su madre, por haberle gritado, por haberla insultado, por haber descargado toda su furia y su frustración llena de ira en contra de su propia madre. Y mientras yo proseguía orando, le comenté a la mujer en el oído: amada, está muy bien que usted le pida perdón al Señor y le confiese todo lo que hizo en contra de su madre, de la mujer que la dio a luz. Pero usted y yo sabemos que hay algo más ahí en el fondo, amada, le expresé a la mujer enferma, de aproximadamente unos 60 años de edad, si no es que más. Hoy es el tiempo oportuno para que usted le confiese al Señor el pecado que ha venido practicando desde su niñez y desde su juventud. Si le da pena, amada, por favor confiésele con voz audible, pero baja. Entiendo que le puede dar pena que nuestras amadas hermanas se encuentren en la habitación de al lado, pero aunque sea con voz muy baja, confiésele a mi Adonai. La mujer, aún llorando y sollozando, empezó a hablarle a mi Adonai y a pedirle perdón. Su voz era tan baja que realmente no pude escuchar lo que ella le hablaba al Eterno. Simple y sencillamente mi Adonai me estaba hablando a mi oído derecho de manera simultánea y me decía lo siguiente mientras la mujer enferma oraba: ella no está siendo sincera. Me entristece que llevando una nueva oportunidad a su hogar, ella no se quiera sincerar conmigo. Me dijo mi Adonai: ya lo sé, Señor. Yo sé que no está siendo sincera, Señor, que te está confesando ciertas faltas y ciertos pecados que ha cometido en su vida, pero no quiere arrepentirse de su actual pecado, de ese pecado capital que ha venido cometiendo hasta hoy en día. Y mientras la ungía en su cabeza, proseguí unos minutos orando por la amada hermana y alentándola a que se arrepintiera y le pidiera perdón al Eterno por sus pecados. Y quiero leerte a continuación algo de lo que mi Adonai me reveló al principio que llegamos a la casa de la tal mujer enferma. Y se encuentra en Romanos 1:21. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Yahweh Elión los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escucha bien, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y en este caso mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Y justamente, amados y amadas, esto fue lo que me reveló mi Adonai, que el trasfondo de la mujer enferma que yo tenía enfrente de donde me encontraba, un pecado capital del lesbianismo que había venido practicando por décadas con otra mujer mucho más joven que ella, quizá en sus 40, y esta mujer enferma en sus 60 aproximadamente, habían cambiado el uso natural de la mujer y se encontraban practicando actos contra naturaleza entre este par de mujeres, ya bastante adultas. Y estando ahí mismo, in situ, el Señor me reveló que a esta mujer enferma Él le había dado ya un sinnúmero de oportunidades para que se arrepintiese, al igual que a la otra mujer, con quien actualmente comparte casa. Es decir, este par de mujeres adultas viven actualmente en unión libre, viven juntas, en un mismo domicilio, en una misma casa. Y evidentemente no hay necesidad de expresar qué otra cosa más comparten estando viviendo juntas bajo el mismo techo. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, que si estás padeciendo de alguna de estas situaciones de homosexualismo o bisexualismo o lesbianismo, como en este caso, si has venido practicando en el secreto hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o algunos para aparentar o disimular su sexualidad, practicando el bisexualismo, aparentando ser heterosexuales, pero que en el secreto distan mucho de serlo. Si has venido practicando algún tipo de perversión sexual, fornicación o adulterio, hoy te invito a que vayas delante de nuestro Abba Kadosh y le confieses tu pecado, porque dice claramente la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no olvides, amado príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, que es menester que uno vaya delante de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro Abba, en humillación, con un corazón verdaderamente contrito y humillado.
Y tal y como dice la escritura en 2 de Crónicas 7:14, una escritura que se encuentra de manera literal condicionada a que primeramente nos humillemos, en segunda instancia que oremos, en tercera instancia que busquemos el rostro de Elohim, y en cuarta instancia, amado príncipe y princesa de Yahweh, debe de haber una verdadera conversión. Nos tenemos que apartar de esos malos caminos, como se llamen, bisexualismo, homosexualismo o lesbianismo, como en este caso. No existe tal cosa de confesarle al Señor y pedirle perdón y seguir practicando y seguir viviendo en los pecados que hemos estado practicando por años. No nos engañemos, amado príncipe y princesa de Yahweh, ni tratemos de engañar a nuestro Creador, a nuestro Adonai, porque Él dice claramente en la Escritura que no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No esperes a cosechar enfermedades debido a tu extravío y debido a tus prácticas sexuales en el secreto. Hoy te insto a que empieces a obedecer la Torá de Yahweh, a vivir en santidad, a vivir en honor, a honrar a nuestro Abba Kadosh, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, que Él nos dejó para que rectifiquemos todo lo que hemos venido haciendo mal y por ende alcanzar la vida eterna a su lado. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Vayamos en humillación, invoquemos su santo nombre en oración, busquemos su rostro y apartémonos de nuestros malos caminos, porque entonces Yahweh oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Es decir, una vez que te hayas humillado delante de Elohim, que hayas invocado su nombre, que hayas orado, que hayas buscado su rostro en espíritu y en verdad, y que te hayas convertido de tus malos caminos, entonces, sí y solo sí, en consecuencia, de manera condicional, Yahweh te escuchará desde los cielos y perdonará tus pecados y sanará tu tierra, te sanará. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. לעולם לא להביט למטה, העולם הוא חבל דק מאוד, לנשום עמוק, להיות מי שאתה, ואז לרקוד. לא לעומת ולא כנגד, גם לא ביחס בתוך הרעש תמצא שקט ותעלה למעלה, 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 למעלה. לעולם לא להביט מלמעלה, לעולם לא לשפוט, רק לתקן